¿Qué puedo esperar de esto? Soy nuevo, nunca he hecho y ¿qué puedo esperar? Para mí, la primera vez que hacemos rapé es un regalo increíble. Es un regalo increíble, sobre todo ahorita que estamos importando una cantidad de filosofías de Oriente, donde nos dicen que la mente debe estar en silencio, que eso es la meditación. Y la verdad es que nosotros, por más que hayamos intentado meditar, es muy difícil. Yo no sé, tal vez algunos lo habrán logrado, yo no lo había logrado. De verdad que la mente quede en silencio, ¿sí? Entonces siempre estoy o pensando cuánto tiempo ha pasado, o que me pica la cara, me pica la nariz, sí, estoy en mi meditación o estaba en mi meditación y eso me pasaba. Y la primera vez que hice rapé fue la primera vez que pude experimentar el silencio. Y eso es un regalo increíble, la primera vez. De ahí para allá, pues claro, siempre es un regalo increíble, pero la primera vez es algo maravilloso, maravilloso. Porque sí, nos soplan rapé o me soplé rapé y puede que sienta aquí un fastidio, sí, que ya voy a hablarles de eso o lo que sea, pero abracen ese momento, abracen esa primera experiencia. Para mí es un mapa de ruta, es a donde debemos llegar porque nos dicen, aquí es que debemos llegar a dejar la mente en silencio, pero ¿cómo hago eso? ¿A dónde debo llegar? Es como marcar la X en el mapa. De ahí para allá, una vez que ya experimenté el silencio, pues puedo seguir trabajando la meditación con o sin rapé, con o sin otra herramienta, pero ya sé a dónde debo llegar. Entonces, si yo ya sé para dónde voy, pues más fácil llego, no tengo que andar andando pues por todas partes sin la X marcada en el mapa. Entonces, eso me parece precioso. Eso es lo que, de las cosas bonitas que podemos experimentar con el rapé y que experimentamos con el rapé, es que la mente queda en silencio. En ese silencio mental podemos acceder a nuestros archivos y eso diferencia un rapé de otro. Uno nos lleva más a nuestros archivos de amor propio, de por qué tal vez me falta autoestima o cómo transitar este duelo, cómo transitar este dolor o la depresión de dónde viene, ¿sí? En eso dirige el rapé, pero todos nos generan un silencio mental. Entonces, energéticamente, espiritualmente, eso es lo que podemos esperar, que la mente quede en silencio. Ahora, físicamente, ¿qué puedo experimentar? En primer lugar, podemos experimentar un fastidio como aquí, ¿sí? O tal vez acá. Esto va pasando a medida que lo vamos usando, pero al principio tal vez nos produzca algún displacer, ¿sí? Que no sea muy placentero. Nos baja por atrás a la garganta, esto pica, ¿sí? Nos puede picar. Se produce más flema, más moquitos, entonces nos gotea la nariz, nos puede picar la nariz, tal vez lagrimiemos. Físicamente, pues esto es lo esperado. De ahí para allá también podemos experimentar tal vez mareo, ¿sí? Un mareíto pequeñito que nosotros llamamos chuma, o tal vez te produzca una limpia, ¿sí? Un desbloqueo energético, que cuando un chakra está bloqueado y lleva mucho tiempo bloqueado, pues la energía llega hasta ahí y está contenida y hacemos el rapé, y el rapé lo que hace es destapar el canal por donde fluye la energía y la energía sale desbocada, ¿sí? Y entonces nos hace vomitar. Eso es otra cosa que podemos esperar, que es que el rapé nos produzca vómito. Ahora, siempre que voy a hacer rapé me va a producir vómito, no. La invitación también siempre que trabajemos medicinas es hacerlo con todo el coraje y la valentía. Que me maluqueó hoy, ¿sí? Que me hizo vomitar, pero que me está limpiando. Por eso es la invitación es a confiar en la medicina. Lo que me está, el efecto que tenga en mí es algo benéfico para mí. Con esa confianza, si entramos con esa confianza, pues sea lo que venga, lo vamos a recibir bien. Entonces podemos experimentar vómito también, ¿sí? Otra cosa que sentimos es como un cosquilleo en las manos, en todas nuestras extremidades, en los brazos, en los pies, en las piernas. Esto se debe a que la energía está contenida y de un momento a otro la desbloqueamos y empieza a fluir y sentimos la energía como fluye por todo nuestro cuerpo y eso es extraño, puede parecernos extraño, pero es muy bonito ver cómo toda la energía que viene desde la Madre Tierra pues fluye a través de nosotros y lo experimentamos en nuestras extremidades. También podemos experimentar cansancio como cansancio.
Esto aquí yo les digo, no es que el rapé te canse, el rapé no produce cansancio, ya estabas cansado, ya estabas cansada. Lo que pasa es que la mente y nuestra cultura occidental nos ha dicho que es que no podemos estar cansados porque siempre tenemos que estar haciendo algo. Si no hacemos algo no somos productivos y si no somos productivos no somos nadie o no somos merecedores de estar aquí. Eso es lo que es la cultura occidental que nos diferencia de la cultura oriental. Allá está el arte del no hacer, el arte de la meditación, que es el arte del no hacer. Para nosotros eso es absurdo, por eso nos ha costado tanto aceptar estas filosofías orientales, porque la mente está en contra del no hacer. Entonces, como la mente no nos quiere sentir cansados, pues entonces no nos permite sentir el cansancio. Una vez que hacemos rapé, se silencia la mente y sentimos ese cansancio. Y esto es maravilloso porque nos invita a descansar. Después decimos que por qué me enfermé, si yo nunca me sentí cansado, o yo nunca sentí este dolor, o yo nunca sentí este otro dolor, y es porque la mente no nos permitía. Entonces, permitirnos sentir ese cansancio, permitirnos sentir eso que la mente estaba bloqueando, nos permite sanar físicamente también, porque no tenemos que esperar a ya estar muy enfermos, ¿sí? Que ahí es cuando ya la mente no tiene la capacidad de decir no sientas la enfermedad y nos tumban en cama, sino ponernos a descansar antes de que sea demasiado tarde. Entonces también ese cansancio es bienvenido. ¿Qué más les puedo decir que se puede experimentar? Te puede dar estornudo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, es como esto, tal vez. Tal vez si sienten otra cosa, ¿sí? Nos puedan compartir aquí en el video qué más sienten para que vamos nutriendo también, que tal vez en este momento se me esté olvidando algo, pero aquí en los comentarios pues pueden decir, no, sabes que a mí me produce esto, o a mí me ha producido esto, o la primera vez que hice rapé me generó esto. Entonces así vamos nutriendo y todos nos vamos enterando de cuáles son las posibilidades. Siempre les digo, con la confianza, acérquense a la medicina con la confianza, que sea lo que sea, que la medicina me ponga a vivir, es lo que yo tenía que vivir y es lo mejor para mí. Es un regalo de la madre tierra y como toda madre no quiere que tengamos nada, que vivamos algo malo. Entonces lo que nos pone a vivir es lo que estamos en capacidad de vivir, también confiar en eso. La medicina no te va a abrir algo que no tengas la capacidad y la entereza y la fortaleza de atravesar. Y lo que sea que tengas que vivir, recíbelo con amor y vas a ver que va a ser muy sanador para ti.